Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Cerda, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy trataremos los temas números 4, 5 y 6 de la asignatura Derecho Internacional Privado SAYA-F. Tocaremos los temas de Derecho Internacional en cuanto a lo que es la aplicación, la forma de aplicación de este derecho como derecho y en el extranjero como hecho. Cómo funcionan las instituciones generales del Derecho Internacional Privado y cómo fue la evolución del derecho internacional privado a través de la historia. Pues, primero que todo, la aplicación del derecho en el extranjero, se aplicará de acuerdo con los principios que se rijan en el país respectivo y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas en el conflicto. El derecho extranjero es derecho auténtico y como tal no puede ser asimilado a una cuestión de hecho. La circunstancia de su extranjería no le quita su esencia normativa ni su existencia formal. El tratamiento procesal de este derecho supone que se le coloque en pie de igualdad con el derecho nacional, porque respecto a ambos se tratará de la aplicación de un quid juris, y la manera de la aplicación del derecho extranjero establecida, tal como lo harían los jueces de Estado cuyo derecho resultare aplicable. Permite considerar que en ambas del texto el juez del foro debe tener presente todos aquellos elementos que serían empleados por el juez cuyo derecho se trate de aplicar. La interpretación de la norma jurídica extranjera, por tanto, esta debe realizarse en el contexto del sistema jurídico al cual pertenece. La naturaleza de esta aplicación es que se ordena al juez aplicar el derecho extranjero de oficio y se consagra con la procedencia de todos los recursos establecidos en la ley y cualquiera de que fuera el ordenamiento jurídico aplicable. Los sistemas jurídicos del derecho extranjero contribuyen a la unificación de la normativa hemisférica de esta disciplina jurídica. La referida del derecho extranjero dotan la norma bajo examen de la flexibilidad necesaria para alcanzar la justicia y la equidad de los casos concretos. Para alcanzarla cuando se emparente la norma legal con la convencional. Los valores de justicia y equidad comprometidos en el tratamiento y la aplicación del derecho extranjero. Aparecen como postulados comunes en ambos instrumentos normativos y ellos deben sujetarse la misión del juez. Frente a un problema de derecho internacional privado, debe aplicarse el derecho extranjero. Entonces, el derecho extranjero como derecho y como hecho se ha discutido mucho en si el derecho extranjero es de derecho como el nacional o un hecho de ser probado por las partes. No se discute, en cambio, el principio de jura nobis curia, no se aplica con relación al derecho extranjero, ya que un juez no puede conocer todos los derechos. En tal caso, existen las siguientes soluciones. Para la aplicación del mismo derecho extranjero debe ser probado por quien lo invoque. El derecho extranjero debe ser aplicado por el juez de oficio. El contenido del derecho extranjero no puede ser probado. Entonces tenemos la evolución histórica de este mismo derecho y pues tenemos entonces las escuelas, las cuales son las escuelas de los glosadores, los estatuarios y los glosadores. Pues primero que todo, los estudios realizados de cada uno de ellos, los aportes y los problemas que dejaron cada uno de ellos. Entonces tenemos que los glosadores, el glosar el corpus ius civilis para un sentido a los textos, agregándole notas marginales y adecuando los principios del derecho romano. Los aportes para los problemas de los glosadores, pues mediante las invasiones, los bárbaros, quienes constituyen leyes que representan a la personalidad del derecho, de igual manera tratan los límites espaciales del derecho, añadiendo el principio de extraterritorialidad. Por otra parte, los estatuarios desarrollan una teoría sobre el problema de la personalidad, de la territorialidad de las leyes. Pues los aportes que dejan los estatuarios es que en esta época existían dos estatutos, como lo eran el que establece el señor feudal y el que reclama el individuo según las costumbres. La idea era que el individuo, según las costumbres, busque la solución a través de esta concepción de teoría, que era la personalidad y la territorialidad. Los posgloseadores comentaban e interpretaban soluciones jurídicas de derecho romano, adaptándolas a la existencia de las nuevas
realidades sociales. Estos eran fundamentalmente analíticos e inductivos. No establecían reglas generales para solucionar los diversos problemas actuarios que podían presentarse, sino que analizaban cada caso de forma individual en lo que se refiere a la cuestión delictual. Bien, este distinguió que se trataba de un delito de derecho común o no. En cuanto a los bienes, se consagró el principio de la ubicación, es decir, el estatuto territorial. Otras escuelas son las escuelas francesas del siglo XVI, las escuelas francesas del siglo XVIII, y la escuela flamenco holandesa y la escuela alemana. Y por último, la escuela norteamericana. Entonces tenemos que la escuela francesa del siglo XVI, los estudios que realizaba era que se caracterizaba por un surgimiento de los estados modernos, como luchas internas contra el régimen feudal y externas contra la fuerza del imperio y la ideología inglesa católica. Lo que aporta la escuela francesa del siglo XVI es que el principio de la prevalencia de los estatutos territoriales sobrepasaba los personales, pues ellos eran este principio era el principio territorial excepcionalmente personal. La escuela francesa, por otra parte, en forma general estudiaban el principio de la personalidad de los estatutos y conflictos de las leyes. Fueron considerados juristas progresistas de la escuela francesa. Los aportes eran que esta escuela se dedicó a conocer las ideas de Argentre y dividió los estatutos reales y los de los personales para asegurar el efecto extraterritorial del estatuto mixto. La escuela flamenco holandesa aplicaba la extraterritorialidad de la ley como a estado y capacidad como una necesidad de hecho, y como cortesía o convivencia internacional. Este llevaba a cambio el chauvinismo jurídico a una máxima expresión. Pues como aporte de esta escuela es que los problemas que tenemos tenemos que defiende y hace descansar la aplicación del estatuto personal en consideraciones extrajurídicas. La escuela alemana aplicaba el derecho extranjero como que surge por la división de Europa en el aspecto religioso, por la Revolución Francesa, y se agrieta el mundo económico y político. El aporte de esta escuela es que la aplicación del derecho extranjero no es una norma de cortesía, sino una norma de obligación. El orden público se bautiza como el surgimiento de las leyes positivas rigurosamente obligatorias. Por último, la escuela norteamericana estudiaba las opiniones doctrinales de las escuelas antecesoras, pues esta sostiene que todas las leyes son territoriales, sin que se pueda tener aplicación más allá de las fronteras en donde se han sido dictadas. Las mismas están caracterizadas por el territorialismo de las leyes y por la aplicación de las disposiciones extranjeras en razón de la cortesía internacional. Otras instituciones de derecho internacional privado, entonces tenemos las instituciones de derecho de orden público, son las que lo primero que hay que aclarar en esta es que el nombre correcto de esta institución es de orden público en el derecho internacional privado que entra, la misma. Pues la expresión de orden público internacional sugiere la existencia que hay de principios universalmente aceptados, lo cual es incorrecto porque los principios básicos que se deben ser definidos por esta institución pertenecen a una legislación estatal y ellos, según se demuestra, el derecho comparado puede ser y efectivamente son distintos en los diversos estados. La institución desconocida cuando el derecho extranjero declarado aplicable en el caso que establezca las instituciones o procedimientos esenciales para una adecuada aplicación que no estén contemplados con el ordenamiento jurídico venezolano. Puede negarse de la aplicación de dicho derecho extranjero siempre y cuando el derecho venezolano tenga instituciones o procedimientos análogos. Y el reenvío, doctrinariamente el reenvío ha sido clasificado de primer grado como un ordenamiento jurídico incompetente de competencia a otro ordenamiento jurídico extranjero, pues este igualmente incompetente lo devuelve por su regla de conexión al que hizo la remisión. Pues por su parte es de segundo grado cuando el ordenamiento jurídico de la competencia en una legislación extranjera
y esta de última, se declara incompetente. Lo remite a la legislación de un tercer estado. Y esto por último de tercer grado, cuando se le da la competencia a una legislación y así sucesivamente. El fraude a la ley. El fraude a la ley es esta institución negativa de derecho internacional privado que permite rechazar los derechos extranjeros cuando se compruebe la intención fraudulenta de la manipulación del factor de conexión, como el objeto es que es adherir las disposiciones imperativas de un ordenamiento jurídico determinado. Pues el fraude a la ley no fue incluido en el derecho internacional privado en opinión de algunos autores, al haber disposición que regule expresamente esta institución a la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, omisión a la cual puede entenderse como un rechazo de la misma. Pues bien, esto ha sido toda mi ponencia. Muchísimas gracias.